hora vamos a empezar nuestro estudio de la parte final del del capítulo 10 del libro de Marcos. Vamos a orar en esta hora para que Dios nos pueda ministrar en esta hora y que podamos también entender y ser sensibles a su palabra. Oramos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Te pedimos, Señor, en esta hora, humildemente, Padre, que tú te reveles, Señor, a nuestras vidas, Padre. Le pedimos, Señor, también que tú vayas ministrando, Señor, mediante tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Y asimismo, Señor, agradecerte por un día más de vida, Señor, porque tu amor, tu misericordia siempre está presente, Señor, todos los días, Señor, a cada instante, a cada momento, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú el día de hoy, Señor, puedas bendecir a mis hermanos, Señor, a los que están conectados y a los que a lo mejor por muchas cosas, Señor, no pueden conectarse, Padre. Te pedimos, Señor, que tú en esta hora te reveles también a sus corazones, Señor, y háblanos, Señor, en esta hora mediante tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas siempre con cada uno de nosotros, Señor, y agradecerte, Señor, a pesar de lo que somos, Señor, a pesar de lo infieles que somos, Señor, te damos gracias por tu amor, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta hora vamos a compartir nuestro estudio, como les mencionaba hace un instante, en cual nos corresponde terminar el capítulo 10 y vamos a estudiar hoy los versículos del 46 al 52. Leemos los primeros versículos. Versículo 46 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí tenemos a esta persona, tenemos a Bartimeo, y nos dice la escritura que era un ciego, que por las condiciones que él está y su cultura, es una persona que tenía que depender completamente de la caridad de otras personas. Y en este depender y en este pasaje vemos que nadie le ayuda, nadie le está ayudando. Pero hermanos, vemos también que él sabe quién es el que verdaderamente le puede ayudar. Así que él empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque es un estorbo para otras personas y la multitud le reprende, dice. Él, Bartimeo, incluso clama más fuerte y Jesús lo escucha. Ahora, quizá las personas pensaban que este hombre es o era insignificante, pero notamos aquí, hermanos, que Marcos nos da la definición de su nombre, que es Bartimeo. Bartimeo significa, o Timeo, perdón, significa valioso, es decir, o es similar a Timoteo, valioso para Dios. Entonces, Bar significa o es la palabra hijo. Entonces, él es hijo de Timeo, es decir, Bartimeo. Y nos enseña en esta escena que este hombre, que es insignificante en esta cultura, no es insignificante para Dios ni para Jesús. Qué lección, ¿verdad?
Para la multitud es tan insignificante que lo hacen callar. No molesten a Jesús, le dice. Pero no es insignificante para el Hijo de David. Marcos, vemos aquí que está restaurando la dignidad de este hombre, que para otros es insignificante, y dándonos una lección. Le dice, ahora, este hombre es ciego, pero este hombre ve más que toda esta multitud. Es la única vez, hermanos, que vemos en Marcos que se le llama así a Jesús. Y Bartimeo nombra correctamente a Jesús. Bartimeo le llama hijo de David. ¿Por qué le llama así? Porque Dios le había prometido a David el rey que de su descendencia vendría un rey, que sería el rey Mesías, por el cual Dios reinaría en la tierra. Y que Dios restablecería su reino de justicia perfecta en Jerusalén. Que nunca faltaría un descendiente de David en el trono de Dios. Y lo que Bartimeo reconoce es que Jesús es ese hijo, que Jesús es ese descendiente. Aquí está el rey Mesías, por quien Dios reinará en la tierra. Pero este rey primero recibirá una corona de espinas en Jerusalén y le rechazarán los suyos. Comenzará a reinar por medio de su muerte y su sacrificio. Ahora, hermanos, el ciego no tenía una ubicación correcta de dónde venía Jesús, pero el ciego sí tenía determinación y persistencia. Él estaba determinado a hablar con Jesús y él persistía en que Jesús le haga caso. Esto se puede reflejar, hermanos, muchas veces en nuestras vidas, de cómo nosotros nos acercamos a Jesús, de cómo lo buscas a Jesús en oración. Ahora, ¿cómo buscamos a Jesús en oración, hermanos? ¿Lo estamos buscando con determinación y persistencia? Así es como tenemos que buscar, hermanos, al Señor. Dios quiere que nosotros, a través de la oración, le busquemos. Y eso es el clamar. Eso es el gritar. ¿Y qué gritaba este ciego? Decía, ten compasión de mí. Es interesante, hermano, lo que gritaba Bartimeo. Ten compasión de mí. Hermanos, ¿qué oración no va a responder Dios cuando uno se acerca a Él pidiéndole que nos tenga compasión? Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Señor, ten compasión de mí porque no tengo fuerzas. Hermanos, cuando uno va hacia el Señor, Él nos escucha. Bartimeo sabía lo que necesitaba de Jesús. Necesitaba solo la compasión de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué necesitas de Jesús hoy? ¿O tú qué necesitas de Jesús? Pongámonos a pensar. Ponte a pensar y ¿cómo le pides? Hoy necesito que Jesús me perdone y que Él tenga misericordia de mí. Hermanos, Dios dice en su palabra que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Dios
como este ciego, sabiendo nuestra condición pecaminosa, hermanos, sabiendo que somos tan cambiantes, tenemos que confiar en Dios y someternos a su perfecta voluntad. Ahora, hermanos, yo muchas veces me he visto reflejado o me veo reflejado en este ciego, la cual esa era mi condición en el mundo. Pero cuando empezamos a conocer a Dios y uno mira hacia atrás, uno se ve reflejado en este ciego. Esa es mi condición, o esa era mi condición, hermanos, antes de conocer a Jesús. Esa era mi condición de ceguera espiritual que tenía. Y ahora, cuando uno conoce a Dios, se da cuenta, hermanos, que solo por su infinita misericordia es que tenemos perdón. Por eso dice en su palabra que cuando Dios perdona, Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos a Dios, sabiendo lo misericordioso que es Él. Día a día vemos su mano poderosa, hermanos, sosteniéndonos y proveyendo para lo que necesitamos. Ese es nuestro Dios, hermanos, el cual tenemos que pedir que Él tenga compasión de nosotros. Tenemos que ser sensibles a su llamado y ser obedientes a su palabra. Versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Hermanos, vemos aquí que Jesús pregunta a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le responde diciendo, maestro, que recobre la vista. ¿Por qué, hermanos, Jesús le hace esta pregunta? Es muy interesante, porque Jesús va a algo mucho más profundo en la vida del ser humano. Entonces, si Jesús me preguntara, ¿yo qué le diría? Yo le diría, Jesús, es obvio que me falta estas cosas, sabiendo que Él lo sabe todo, pero Él nos pregunta para que nosotros nos sinceremos con Él. Él sabe lo que nos falta, Él sabe nuestra condición, solamente quiere escuchar que nosotros nos humillemos y le digamos qué es lo que nos falta. Aún sabiendo lo que somos, aún sabiendo lo que nos falta, Él nos pregunta y nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, ¿por qué entonces la oración no tiene, hermanos, no tiene que ser una oración para humillarte? La oración no es perder el tiempo, hermanos. La oración es para aprender a depender de Dios y entender que sin Dios estamos muertos. No tenemos esperanza, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esperanza? Porque la oración es comunicarse con mi Señor y Salvador. ¿Y qué tal si el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga hoy por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué le responderías tú frente a esta pregunta?
¿Qué quieres que haga por ti? Hermanos, cuando Jesús le hace esta pregunta, Bartimeo le contesta, quiero ver, le dice. Bartimeo lo busca, hermanos, por compasión. Pero cuando Jesús le pide algo específico, él sabía, él estaba determinado y quería ver. Él no le dijo, Bartimeo no le dijo, hermanos, mira Jesús, por ahí me han contado que tú haces sanaciones y es por eso que yo estoy aquí. Él no le dijo eso. Simplemente él le dijo, yo sé que tú eres el hijo de David. Yo sé que tú eres el Mesías. Maestro, le dice, yo quiero ver. Hermanos, nuestra confianza tiene que estar siempre en Dios. A pesar de toda circunstancia, hermanos, a pesar de las dificultades, tenemos que confiar en Dios. Ahora, ¿cómo confiar en Dios? Es creyendo en su palabra, siendo obediente, hermanos, a sus mandamientos. Vemos aquí que este ciego fue obediente al llamado de Jesús. Él entró en acción al escuchar el llamado de Jesús. A pesar, hermanos, de su estado de ceguera, él obedeció al llamado de Jesús. Él fue obediente a su llamado. Hermanos, tenemos que levantarnos cuando Dios nos llama a servir en su ministerio. Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales y ser sensibles a su palabra. Muchas veces, hermanos, creemos que el servir no es para uno. Pero hoy Jesús te llama y tenemos que levantarnos de nuestro lugar de comodidad en que nos encontramos, hermanos. Y tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que confiar en Él. Muchas veces, hermanos, somos muy cómodos. Creemos que porque estamos congregándonos ya es todo. No, hermanos. Tenemos que ser obedientes al llamado de Dios y que Él nos use a su manera, que Él nos use de acuerdo a su voluntad. No a lo que yo quiero, sino a su perfecta voluntad. Versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos aquí, hermano, que sucede el milagro. Vemos aquí que una vez más Jesús hace un milagro para, para que nosotros podamos ver el amor de Él. Entonces dice que el ciego empieza a ver, sus ojos se abrieron. Entonces vemos aquí que le dice, tu fe te ha salvado, le dice. ¿Y qué clase de fe era la de Bartimeo? Hermanos, era una fe que estaba determinada a alcanzar a Jesús. Por eso él gritaba aún más. Dice que gritaba más fuerte incluso. Era una fe que sabía quién era Jesús. Por eso le decía, hijo de David. Era una fe que vino humildemente a Jesús. Por eso le dice, ten compasión de mí. Era una fe, hermanos, que se sometió humildemente a Jesús. Por eso él le dice, rabí, le dice, maestro. También vemos, hermanos, que era una fe que podía decirle a Jesús lo que quería.
Por eso le dice, maestro, quiero ver. Hermanos, esta es la fe que nosotros necesitamos al acercarnos al Señor. El mismo tipo de fe es la que nosotros necesitamos. Por eso en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan. Hermanos, no podemos acercarnos a Dios sin fe. Aquí lo vemos. Necesitamos fe. Ahora, ¿y qué tipo de fe? Una fe determinada, una fe creyente, una fe humilde, sabiendo lo que el Señor puede hacer. Esa es una forma de acercarnos al Señor en oración, en súplicas, pidiendo que Él, pidiéndole a Él un favor. Veamos por favor en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, nosotros vamos con esa fe a Dios, creemos a ciegas en Jesús, nosotros necesitamos esa fe, donde podamos acercarnos a Jesús, confiar y descansar en Él y poder ver su mano poderosa sosteniéndonos, hermanos, todos los días y en cada momento. Donde Dios sea nuestra prioridad y podamos pedir a Dios que nos abra la vista espiritual y podamos entender, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos también en otros pasajes bíblicos donde Jesús, cada vez que hace un milagro de sanación, les decía, tu fe te ha salvado. Es interesante ver que el creer en Dios no solo tiene que ser de palabra, hermanos, sino que tengo que creer en mi corazón que Jesús es el Salvador de mi vida y que gracias a Él yo puedo disfrutar de esa gracia en la cual Dios envió a su Hijo a morir por mí, a pagar mi deuda impagable que tenía y ser merecedor del perdón, ser merecedor del perdón que solo Dios en su infinita misericordia lo puede hacer. Hermanos, debemos anhelar esa fe de Bartimeo, la cual, a pesar de su incapacidad visual, eso para él no le fue un impedimento. Él no se vio impedido para acercarse a Jesús. Nosotros, al igual que Bartimeo, a pesar de nuestra ceguera espiritual, tenemos que ir, hermanos, donde Jesús y pedirle que Él se compadezca y nos pueda escuchar. ¿Y cómo nos tiene que escuchar? Pues a través de la oración, hermanos. Es ahí donde nosotros tenemos que suplicar para que Dios se apiade de nosotros. Vemos también, hermanos, que en la parte final del versículo 52 dice que Él recobró su vista y que seguía a Jesús en el camino. Ahora, ¿a dónde iba Jesús? Pues nos dice que Jesús iba
a Jerusalén. Jesús iba a su muerte y el ciego dijo, no me importa, yo te voy a seguir. Yo voy a seguir tu camino. Y ese es el camino de Jesús. El camino de Jesús debe ser el camino de todos sus seguidores. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Estás dispuesto hoy a tomar su cruz o a tomar tu cruz y seguir a Jesús? Hermanos, eso es ser un seguidor de Cristo. No es simplemente decir, me gustan sus historias o me gusta cómo sana, me gusta cómo predica. Seguir a Jesús es seguir su camino. Y seguir su camino es seguirle a Él, a donde quiera que Él vaya. ¿Y a dónde estaba yendo? Jesús estaba yendo a cumplir la misión de Dios. Seguir a Jesús es que tú y yo, hermanos, nos enrolemos a cumplir esa misión. Hermanos, ¿eres un seguidor de Jesús? ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Eres un cristiano? Entonces, tienes que seguir el camino de la cruz. Y ese camino, hermanos, era el camino que Jesús iba a cumplir. Ese camino era el cumplir la misión de Dios. El camino de la cruz es negarnos a nosotros mismos cada día. Ese es el camino que tú y yo debemos continuar. Ese camino, hermanos, es negarnos a nuestros deseos pecaminosos. Ese camino es negarnos a los placeres que el mundo te puede ofrecer, que son placeres pasajeros, hermano. Ese camino significa obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Tenemos que tomar nuestra cruz, hermanos, y seguir a Jesús. ¿Y cómo yo puedo tomar mi cruz y seguir a Jesús? Es negar lo que a mí me gusta y aprender más de lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que es negarse a nosotros mismos, negarnos a lo que nosotros nos gusta, a los placeres del mundo. Como dice su palabra, son placeres pasajeros que no nos va a servir de nada. Simplemente nos lleva a la perdición, hermano. Ese es el seguir a Jesús tomando nuestra cruz cada día. Conclusión, hermanos, a nuestro estudio. Hermanos, nuestra fe tiene que ser con determinación y persistencia. El camino de la cruz es el camino de todo seguidor de Jesús. Hermanos, tenemos que estar atentos al llamado de Jesús y levantarnos teniendo confianza en que Él nos va a perdonar. Y cuando Él nos perdona, nunca más se acuerda, dice, de nuestros pecados. Eso dice su palabra, que Él no es como nosotros, que nosotros a lo mejor perdonamos, pero después de un momento nos volvemos a acordar. Ay, que tú me hiciste esto, que por tu culpa tengo esto. Entonces, dice su palabra que Él, una vez que perdona, nunca más se vuelve a acordar. Hermanos, ese es el Dios que tenemos que anhelar.
Ese es el Dios al que tenemos que escuchar. Ese es el Dios al que tenemos que seguir. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Esto era lo que quería compartir el día de hoy y oramos al Señor. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por enseñarnos el día de hoy. Y, Señor, enséñanos a estar atento a tu llamado, Señor. A que podamos levantarse, Señor, de nuestro lugar de comodidad y podamos, Señor, estar atento e ir a tu servicio, Señor. Señor, queremos hacer tu perfecta voluntad, Señor. Queremos, Señor, tomar nuestra cruz cada día, Padre, y seguirte. Ayúdanos, Señor, a poder creer cada día más en tu palabra, Señor, como este ciego, Señor, que simplemente fue llamado por Jesús y él obedeció, Señor. Él se levantó, Padre. Él entró en acción, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder reconocer nuestra incapacidad y podamos, Señor, abrir nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, espirituales, para poder estar atentos a tu llamado, Señor. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos y a sus familias, Señor. Gracias te damos, Padre. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.